Vamos a estar en Génesis, capítulo 12, y vamos a estudiar los versículos del 1 al 3. Voy a leerlo, después hacemos una oración y comenzamos con la exposición del texto. Dice el versículo 1, Génesis 12, versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Señor Jesús, te damos las gracias por darnos la bendición de poder estar en tu presencia y estar escuchando tu palabra siendo predicada, Señor. Danos, Señor, humildad de corazón y danos el deseo por ser transformados por medio de tu palabra, Señor, para ser cada día más como tú quieres que seamos, Señor. Guíanos por medio de tu Espíritu para ser mansos y para estar atentos y sensibles a lo que hoy nos quieras enseñar por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Entonces, la semana pasada les compartimos un poquito que en este interín que vamos a tener entre Éxodo y el momento donde retomemos Éxodo, que va a ser en abril, si Dios lo permite, estamos aprovechando para enseñar un poquito de una manera muy concisa, tal vez, considerando todos los pasajes que se podrían enseñar en términos de traer claridad sobre lo que es la teología de la redención, teología bíblica. Hemos seleccionado varios pasajes para que ojalá todos, pudiendo tener una mejor comprensión de qué es lo que Dios ha revelado y con qué propósito es que Él lo ha revelado, entonces podamos todos como iglesia remar en una misma dirección. No sé si se acuerdan el ejemplo que hicimos de los papelitos, tratando de entender, bueno, ¿qué entendemos nosotros que es el tema principal de la Biblia? Tuvimos 11 respuestas diferentes entre 42 personas, ¿verdad? Eso nos dice que estamos entendiendo cosas diferentes de la Escritura cuando realmente todos deberíamos de tener una misma comprensión de la Escritura, y por ende, si tenemos diferentes comprensiones, remaremos en diferentes direcciones, y lo que queremos es unificar. Dentro de ese sentido de unificar el criterio, la comprensión, el entendimiento que cada uno de nosotros tiene relacionado con lo que Dios ha revelado, que es la Escritura, iniciamos con la caída, Génesis capítulo 3, y vimos cómo Dios actuó de manera benevolente a pesar del desafío del ser humano contra Él, cómo el ser humano se rebeló en contra de Dios y lo desafió, y aún así Dios fue benevolente con el ser humano en su trato. Pudiendo haberlo pulverizado de manera inmediata, no lo hizo, sino que no solo lo cubrió y no solo le preservó la vida a nivel temporal, por lo menos por cierto tiempo, pero en su benevolencia le prometió salvación por medio de uno de sus descendientes, y entendemos que ese descendiente es Cristo. Ahora bien, vamos a estudiar entonces Génesis 12, que es un pasaje que sigue marcando la pauta, sigue marcando la línea, el flujo de la intención de Dios en cuanto a lo que Él está llevando a cabo. Y vamos a estudiar un poquito más entonces ya con más claridad cómo esto nos involucra a nosotros de manera directa. Pero si yo tuviera que hacerle a ustedes la pregunta de ¿para qué has sido salvado? Piensen en cuál sería su respuesta, porque nuestra salvación tiene propósito, no carece de propósito, tiene propósito. Si yo le preguntara, ¿para qué has sido salvado?
Yo esperaría que no tuviéramos nuevamente 11 respuestas entre 42 personas, ¿verdad? Sería lindísimo tener una sola respuesta. Estaríamos unánimes en cuanto al propósito de nuestra salvación. No voy a hacer el mismo ejercicio, pero seguramente tendríamos múltiples respuestas. Bueno, hoy lo que vamos a tratar de hacer es poner el sentido y el propósito de nuestra salvación bien claro. Porque familia, así de importante es este tema. Hay ciertas realidades espirituales en donde no hay punto medio. Hay ciertas realidades espirituales en donde no hay punto medio. Y solo hay dos opciones. O estás cumpliendo con el propósito de tu salvación o no. Y sería terrible, terrible para una persona que llama a Jesucristo su Señor y Salvador, no estar cumpliendo con el propósito de su salvación. Y yo no quisiera eso, Dani no quisiera eso, Andrés no quisiera eso. Nosotros quisiéramos que ojalá todos podamos estar en una clara comprensión de cuál es su propósito y estar en obediencia en función de su propósito. Génesis 12 nos da una clave sobre esa voluntad. Y si nosotros tuviéramos que extraer una idea central que sobresale de este texto, es que Dios tiene la intención de redimir en Cristo a todas las familias de la tierra. Dios tiene la intención de redimir en Cristo a todas las familias de la tierra. Entonces tratemos de conectar un poquito. Si nosotros estamos diciendo que el tema central de la Biblia es la redención, y si estamos diciendo que Dios tiene la intención de redimir en Cristo a todas las familias de la tierra, nuestro propósito de salvación tiene que estar ligado sí o sí al tema de la redención. Dios nos ha redimido y nos ha puesto en nuestras manos un privilegio. No solo es una responsabilidad, es un gran privilegio que tiene que ver con la redención. Si ese es el tema de la Biblia y esto es lo que Dios anhela, nuestro propósito de vida tiene que estar ligado con el tema de la Biblia y con lo que Dios anhela. Y eso es la redención. Y vamos a ver de qué manera Génesis capítulo 12 nos informa, nos advierte, nos dirige, nos sitúa en el corazón de Dios, de tal manera que nosotros podamos seguir el corazón de Dios. Y lo vamos a estudiar a partir de 3 verdades. ¿Okay? La primera verdad está cada una en uno de los versículos. Versículo 1, la verdad es esta: Dios desea la lealtad absoluta de Abraham. Dios demanda, podríamos decir incluso, la lealtad absoluta de Abraham. Dios exige, Dios requiere la lealtad absoluta de Abraham. En el versículo 2 tenemos la segunda verdad, y es que Dios le promete redención en Cristo a Abraham. Dios le promete redención en Cristo a Abraham. Y la realidad número 3, la verdad número 3, está en el versículo número 3, es que Dios le ofrece al mundo la misma redención que le ofreció a Abraham. Dios le ofrece al mundo la misma redención que le ofreció a Abraham. Entonces vamos al punto número 1, a la verdad número 1, a la realidad espiritual número 1, es que Dios desea la lealtad absoluta de Abraham. Y como les dije, podríamos decir, exige, demanda, requiere la lealtad absoluta de Abraham. Vean lo que dice el versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y aquí hay que entender un poco el contexto. ¿Quién es Abraham? ¿De dónde viene Abraham? ¿Okay? Abraham no es nadie, en un sentido de ser una persona que tenga algún valor intrínseco. Él es una persona que porta el carácter, que porta la imagen y semejanza de Cristo,
y eso es todo lo que hay de valor en él. Pero Abraham no tiene valor fuera de eso, en el sentido de que no es diferente a ninguna otra persona como para que Dios lo haya llamado por alguna razón particular. Abraham es un hombre que vive en medio de una sociedad en la región de Mesopotamia que se llama específicamente Ur de los Caldeos, que además es una sociedad politeísta. Eso quiere decir que creen en muchos dioses. Si nosotros tuviéramos que describir a Abraham previo al llamado de Dios, la forma correcta de describir a Abraham sería como un hombre pagano, un hombre merecedor de juicio divino, no solo por su pecado, sino también particularmente por el pecado de idolatría, porque es un hombre que ha establecido una lealtad sociocultural hacia diferentes dioses. Tiene una lealtad hacia su familia, tiene una lealtad hacia su cultura, tiene una lealtad hacia su trabajo y su fuente de ingreso, tiene una lealtad hacia ciertos amigos, tiene una lealtad hacia ciertos vecinos, tiene una lealtad hacia ciertos dioses. Pero Dios se presenta a Abraham y le dice: sal de la tierra de tus parientes y de la casa de tu padre. Y eso no es solo una salida geográfica. Eso no es: Abraham, salga de su tierra, pero tráigase con usted todas sus costumbres y todas sus creencias. No es eso. Eso es Abraham. Para recibir lo que yo estoy a punto de decirte, lo que estoy a punto de prometerte, es necesario que haya un cambio radical en tu vida en términos de lealtad. No puedes recibir las bendiciones espirituales que estoy por ofrecerte a menos de que tengas la lealtad absoluta dirigida a mí. No puedes recibir las bendiciones espirituales que estoy por darte y por ofrecerte a menos que yo me convierta en la prioridad en tu vida. No puedes recibir las bendiciones espirituales que estoy por ofrecerte y por darte a menos que haya una ruptura con tu pecado. No puede Abraham recibir las bendiciones del Señor a menos de que él se aparte de su vida de pecado. Eso es una realidad que nos ocurre a nosotros en el día a día. Es cierto que Dios viene y nos busca en medio de nuestro pecado, en medio de nuestro peor momento de pecado. Ahí es donde viene Dios a buscarnos, porque al igual que lo hizo con Abraham, Él lo hace con nosotros. Él viene a tomar la iniciativa, porque no somos nosotros buscándolo a Él, no, Él viene a buscarnos, igual que fue a buscar a Abraham a un lugar donde habitaba en una tierra politeísta, en una tierra pagana. Él lo fue a buscar ahí, pero le dijo: Abraham, tienes que entender, te puedo bendecir espiritualmente, pero tienes que salir de este estilo de vida, porque es inconsistente, es imposible que en este estilo de vida puedas beneficiarte de todo lo que yo te puedo dar. Tienes que salir de ahí. Y es lo mismo que ocurre con nosotros cuando el Señor nos llama al arrepentimiento. Para recibir las bendiciones espirituales que acompañan la salvación que solo se recibe por Cristo, es necesario que dejes tu antiguo estilo de vivir, que dejes tu lealtad hacia tu familia, que dejes tu lealtad hacia tu trabajo, que dejes tu lealtad hacia tus amigos, que dejes tu lealtad hacia las fuentes de ingreso y si tú es tu lealtad únicamente hacia mí
y la dirijas únicamente hacia mí. De lo contrario, no podrías recibir las bendiciones espirituales que acompañan en Cristo, la salvación que hay en Cristo, porque es imposible ser amigo de Dios y ser amigo del mundo al mismo tiempo. Eso es imposible. Eso era lo que le estaba pasando a Abraham. Pero hay un tema interesantísimo aquí, porque Dios, el Dios de Israel, el Dios que se está revelando a Abraham, al mismo tiempo es un desconocido para Abraham. Abraham sabe de muchos dioses que se adoran en la tierra de Mesopotamia, pero no conoce a este Dios de Israel. Y aquí hay un paso que es significativo de parte de Abraham. Porque este Dios se le presenta y le dice: deja todo tu pasado en este lugar. A partir de ahora, vida nueva. Y vas a ir a una tierra que no conoces, a un lugar donde nunca has estado. Yo te prometo que te voy a llevar allá. Pero eso se lo está prometiendo un Dios que no conoce. ¿Qué requiere? Fe y confianza de parte de Abraham, de dejar su lugar de mayor comodidad, que es el lugar donde siempre ha habitado, para irse en pos de algo que él nunca ha conocido, que nunca ha vivido, creyéndole a un Dios que hasta ahorita se le está revelando. Y lo mismo ocurre con nosotros cuando el Señor nos llama a Cristo. Nosotros hemos sido enemigos de Dios. Hemos seguido la corriente de Satanás en este mundo. Y el Señor nos llama: arrepiéntase, tengo una vida nueva para usted. Pero Señor, ¿quién es usted? Yo no te conozco. Y tras de eso me estás pidiendo que deje todo esto. Ahí es el punto de quiebre entre lo que llega a ser la genuina conversión de una persona que confía en lo que Dios puede hacer por su salvación, o las personas que terminan siendo como las semillas que fueron sembradas en diferentes campos, pero que nunca dieron el fruto de la semilla. Donde viene la tensión de abandonar nuestros antiguos compromisos, nuestras antiguas lealtades, nuestras antiguas pasiones. Ahí es donde mucha gente dice: no, yo no estoy dispuesto a eso. No, yo esto no estoy dispuesto a dejarla. Y sufrir la presión de dejar esto por seguir eso, que yo no sé ni cómo es ni cómo se vive. No, yo eso no estoy dispuesto a seguirlo. Ahí es donde viene el punto de quiebre. Y lo que tenemos que reconocer es que así como lo fue una realidad para Abraham, es una realidad para nosotros. Es imposible agradar a Dios en un contexto de pecado. Tenemos que abandonar nuestra antigua manera de vivir para extendernos a algo que no conocemos y que creemos que Dios nos va a enseñar a vivir una vida nueva. Eso era lo que estaba pasando con Abraham. Podríamos decir incluso que la doctrina que se nos enseña en el versículo 1 de esta sección es la doctrina del arrepentimiento para salvación del alma. Es la doctrina del arrepentimiento para la preservación del alma. Es la doctrina donde Dios nos llama a un cambio de lealtad, donde Él nos dice: no puedes tener dos señores, porque honrarás a uno y deshonrarás al otro. De tal manera que si quieres venir a mí y quieres recibir la salvación que yo te ofrezco en Cristo, necesitas dirigir tu lealtad absoluta solamente a mí. Y lo peor que te puede pasar en la vida es creer que se la estás dirigiendo solo a Él, pero que tu estilo de vida manifieste o evidencie que tu lealtad está repartida. Porque el problema es si tu lealtad está repartida,
es que posiblemente no has nacido de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo en el sentido de decir, todo lo que acabamos de cantar, Señor, fue tu gracia. No fue nada que yo hice, fue tu gracia. No valgo porque nada que haya en mí tenga valor. Mi valor está en los méritos aplicados del sacrificio sustitutivo de la cruz de Cristo en mí. Ahí es donde yo hallo mi valor. Cuando yo recuerdo que yo puedo esperar en Dios, porque Él me salvó y me dio una esperanza firme y segura, de tal manera que yo pueda esperar en Él, lo único que yo puedo decir es, Señor, yo merecía la ira venidera, el juicio divino, el castigo eterno, y era justo si yo lo hubiera recibido. Pero Señor, entregaste a tu Hijo a morir en una cruz por mí, Señor. ¿Cómo no entregarte toda mi lealtad y abandonar todo lo que este mundo ofrece? Es como cuando Pablo dijo, todo lo considero basura. Tiene un valor comparable con la basura. Podemos acumular 100 toneladas de basura de lealtad que nos va a llevar a la perdición si no fijamos nuestra mirada únicamente en Cristo. 1 tonelada de lealtad de basura puede ser lealtad a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestro trabajo, a nuestros hobbies, a nuestros vecinos, a nuestros jefes, a nuestras propias pasiones. Si toda esa lealtad es previa a la lealtad que yo tengo con Dios, estamos despreciando el Evangelio de Jesucristo. Estamos posiblemente testificando del glorioso Evangelio de Jesucristo, pero negándolo con nuestra vida. Si realmente usted hoy puede decir, yo he recibido los beneficios de Jesucristo y de su sacrificio en mi favor, no hay forma en la que usted pueda tener a alguien como prioridad en su vida que no sea Dios, o a algo como prioridad en su vida que no sea Dios. Cuando uno comprende verdadero el Evangelio, se exige sí o sí un cambio radical de vida. Y si usted va y ve los ejemplos de vida cristiana que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, los ejemplos, hay buenos y malos, los buenos ejemplos, todos son vidas transformadas, vidas radicalmente opuestas a cómo vivía antes de Cristo, cómo vive ahora en Cristo. No hay otra forma de vivir el cristianismo. Y dentro de todo lo que yo les decía ahora al inicio y les compartía un poquito de que hay realidades espirituales que no tienen un punto medio, está la realidad espiritual de que o agradas a Dios o le desagradas en términos de tu lealtad. O le sos leal o no le sos leal. No hay punto medio. No hay punto medio. Y para recibir las bendiciones espirituales de Dios es necesario que nuestra lealtad absoluta esté dirigida hacia Dios, esté orientada únicamente hacia Dios. Eso es lo que Dios le está pidiendo en el versículo 1 a Abraham. Este no es tanto el punto de la enseñanza, pero es necesario. Es el paso previo, necesario, innegociable o no negociable para que las bendiciones se puedan recibir. ¿Quieres ser bendecido por Cristo? Necesitas olvidar tu vida anterior. No puedes estar con una mano en un lugar y con la otra en otro. Para extenderte a las bendiciones espirituales que hay en Cristo, necesitas tener como prioridad a Cristo. De lo contrario, nos vamos a estar engañando a nosotros mismos y evidentemente no queremos eso. Entonces ahí es donde se pone interesante, porque Dios le dice, para recibir lo que te voy a decir tienes que hacer esto. Ahora,
¿Qué es lo que te estoy prometiendo? Abraham, pagano, en medio de una tierra pagana, ¿qué es lo que te prometo? ¿Cuál es mi intención al revelarme hacia ti? Eso es lo que nos empieza a describir el versículo 2, que nos lleva a la segunda verdad. Dios le promete redención en Cristo a Abraham. Vean lo que dice el versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás de bendición. 4 promesas en un solo versículo. Y aquí es importante entender que cada una de las promesas que contiene esta sección son ejecutadas por Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de obtener el resultado que solo Dios puede proveer. ¿Ok? Voy una a una. Al mismo tiempo, son dependientes de la obediencia a Dios. Si quieres recibir estas promesas, tienes que hacer esto, que fue lo que vimos en el versículo 1. De lo contrario, no vas a recibir esto. Son dependientes de la obediencia al Señor. Y aquí está la primera promesa. Haré de ti una gran nación o una nación grande. Noten, ¿quién lo hace? Lo hace Dios. Y el sentido de hacer de ti una nación grande es que la única razón por la cual vas a sobresalir de en medio de todas las otras naciones que habitan este mundo no es por la riqueza de tu territorio, no es por la amplitud de tu territorio, no es por los nutrientes que hay en tu territorio, no es por el poderío militar que vas a adquirir. Engrandeceré tu nación, o haré de ti una gran nación, se refiere específicamente a lo que te hará grande como nación, es la relación que yo voy a tener contigo como nación. Es la forma en la que yo como Dios me voy a relacionar contigo como nación, de manera especial Israel. Si quitamos a Dios de la ecuación de Israel, Israel es simplemente como cualquier otra nación que habita en la tierra. Lo que le está diciendo aquí es que voy a crear de ti una nación como nunca antes se ha visto. Y la razón por la cual ustedes van a ser especiales es porque van a tener una relación especial con el Dios Todopoderoso, a diferencia de todas las otras naciones, y en ese sentido llegarían a ser grandes como nación. Vean cómo lo explica de manera explícita Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 a 11. Es uno de los pasajes que más claramente habla sobre esta realidad de Israel. Dice: porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. Eso es pueblo apartado. Te ha escogido para ser pueblo suyo. Vean nuevamente, Israel ni siquiera existía, Dios lo ha escogido, Dios toma la iniciativa para ser pueblo suyo entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el pueblo más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Reconoce pues que el Señor tu Dios es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guarda sus mandamientos. Y uno puede seguir hasta el versículo 11, pero vean lo que aquí le está diciendo. No eran porque había algo de valor en ustedes que los hiciera diferente a los demás, sino el valor de ustedes como nación y la grandeza de ustedes como nación reside exclusivamente en la realidad de que yo he decidido amarlos. Y eso es una verdad para nosotros. Por eso cantábamos: no valgo por mi posesión. No hay valor alguno en nosotros
que sea digno de reconocimiento, sino únicamente la realidad de que Dios nos amó antes de la fundación del mundo para salvación. El mismo caso de Abraham. El ser amados y escogidos por Dios era la razón de la grandeza de Israel como nación, y el ser amados y escogidos por Dios es la razón de la grandeza de la iglesia de Jesucristo en los tiempos presentes. Porque si no fuéramos amados y escogidos por Cristo, lo único que tendremos aquí es un centro terapéutico. ¿En serio? Pero no, familia. Dios está aquí porque nos ama y nos ha escogido. Y esa verdad es gloriosa. Fuera de eso, no hay grandeza absoluta en ninguno de nosotros. La grandeza reside en la presencia de Dios con nosotros. Y así habría de ser con Israel. Pero la segunda promesa que Dios le hace a Abraham es: te bendeciré. Y aquí es donde construimos la teología bíblica conforme se va desarrollando la Escritura. Porque aquí es importante entender, Dios se le está acercando a un ser pagano en medio de una tierra pagana y le está diciendo: quiero bendecirte. ¿Cuál es la bendición? ¿A qué se refiere Dios con esa bendición? ¿Cómo podemos definir qué es una bendición? ¿Cuál es la única bendición posible para un ser pagano en medio de una tierra pagana? Y tenemos que entender el contexto. La semana pasada estudiamos cómo el ser humano desafió y se rebeló contra Dios y murió espiritualmente de manera inmediata. Ahora el ser humano se encuentra en una condición de muerto espiritualmente y en una condición de espera. Está a la espera del juicio justo divino de Dios. Ahí está el ser humano. ¿Quieren saber cómo el ser humano no tiene la capacidad de revertir su condición y cómo la doctrina de la depravación total es verdadera? Vean lo que se nos describe en los versículos posteriores. Una generación después de Adán y Eva, tenemos a Caín y Abel, un hermano egoísta, orgulloso y airado, matando a su otro hermano. Una generación después. Y uno dice: eso es malo. Es una expresión de maldad de parte de Caín. Pero sus hijos no aprendieron. Y los hijos de sus hijos tampoco. Y los hijos de sus hijos tampoco. Llegamos al capítulo 6 de Génesis. Y Génesis 6:5 nos dice que el pensamiento del ser humano y todas las intenciones de su corazón era continuamente hacer el mal. La tierra cubierta de maldad, porque es el fruto de lo que brota del corazón del ser humano a partir del pecado y de la condición en la que se encuentra. ¿Y qué hace Dios? Manda un diluvio para erradicar el mal de la humanidad. Y aquí es donde yo quiero decirles, muchas veces uno piensa: si tan solo pudiera tener la oportunidad de vivir en un mundo diferente. Noé tuvo la oportunidad de vivir en un mundo diferente y comenzar de nuevo. ¿Pero qué pasó? Empieza otra vez la humanidad a crecer y a poblarse. Y uno diría: acabamos de vivir un diluvio. Se murió todo el mundo, solo quedó una familia. Hay que ponerle con Dios. Es que en serio Dios es un Dios justo y santo. Y Dios les dice: multiplícanse y espárzanse sobre la tierra. Y llegamos a Génesis 11 y tenemos a una población enorme de la humanidad rebelándose nuevamente contra Dios y haciéndose un nombre para ellos mismos a partir de la construcción de una torre, como si no hubieran aprendido del diluvio. ¿Dónde quedó la historia del diluvio y la historia del temor del Señor en la humanidad? La depravación total te hace no temer del Señor, te hace rebelarte contra el Señor. Y en vez de hacer lo que Dios dijo, hacen lo contrario a lo que Dios dijo.
son tres eventos de cómo el ser humano está totalmente inhabilitado de hacer la voluntad de Dios. No en vano están ahí. Son la expresión y la evidencia tangible de la imposibilidad del ser humano para honrar a Dios y revertir su condición. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Llega el glorioso Génesis 12. Dios toma la iniciativa de ir a buscar a un hombre pagano en su tierra pagana y decirle: ven, sal de ahí para que heredes la bendición. ¿Cuál entonces sería la bendición que Dios le está prometiendo a Abraham? La bendición es restaurar su condición espiritual y permitirle a Abraham nacer de nuevo espiritualmente. Es una resurrección espiritual. Es devolverle el lugar de donde cayó y es revertir las consecuencias del pecado en la vida de Abraham. Entiéndase, para un hombre muerto espiritualmente, usted le puede, que muchas veces llamamos a estas cosas bendiciones, ¿verdad? Pero usted le puede dar a un hombre pagano que está muerto espiritualmente todas las riquezas del mundo, que eso no va a ser de bendición, porque la condición espiritual en la que se encuentra no la puede revertir todo el dinero del mundo. Usted le puede dar a Abraham todas las cosas que este mundo puede ofrecer, que nada de eso va a cambiar la condición espiritual en la que se encuentra. Y si su destino eterno permanece igual, entonces no resulta ser de bendición. Lo único que hace es empujarlo hacia su condenación eterna. La bendición espiritual es entonces el revertir la condición espiritual en la que se encuentra. Y aquí algo es importantísimo de notar. Y es que Dios le predicó el Evangelio a Abraham. Dios le predicó el Evangelio a Abraham. Y quiero que lo veamos a partir de dos pasajes. Yo creo que no son los únicos, pero son dos pasajes que nos hablan claramente de esto. Vean lo que dice Juan 8:56. Abraham, este es Jesús hablando, este es Dios mismo hablando. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Jesús está diciendo que a Abraham le fue predicado el glorioso evangelio de Jesucristo y se gozaba en verlo, y cuando lo vio se alegró porque pudo notar que la promesa del Señor era verdadera. Pero no es el único versículo. Vean lo que dice Génesis 15:6. Más adelante. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Creyó, tuvo fe en el Señor. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos entonces es: ¿creyó en qué? ¿Creyó en qué? En el Evangelio de Jesucristo. Esto es glorioso porque es Dios mismo predicándole el Evangelio de Jesucristo a Abraham. Y aquí hay que notar algo importante. El hecho de que él haya creído y le haya sido tomado por justicia implica tres realidades que nosotros hoy testificamos. La salvación, independientemente del momento histórico de la humanidad, siempre ha sido solo por Cristo, siempre ha sido solo por gracia y siempre ha sido solo por fe. Hay muchas personas que erróneamente piensan que en el Antiguo Testamento Dios salvaba en función de la obediencia a la ley. Mentira. La salvación siempre ha sido en Cristo, por fe y por gracia. Y Dios le está predicando el Evangelio a Abraham. Y cuando dice que él creyó, noten que lo está diciendo ¿hasta cuándo? Hasta el capítulo 15.
En el capítulo 15 es donde nosotros tenemos la conversión de Abraham, no en el 12. Por eso es impresionante. Abraham está saliendo en obediencia a un Dios que no conoce, en el cual todavía no tiene su fe puesta en Él, pero le cree y se va. Y es lo que ocurre muchas veces con nosotros, ¿cierto? Muchos de nosotros empezamos a sentir a Dios actuando por medio de nuestro Espíritu Santo, trayendo convicción de pecado en nuestro corazón y progresivamente apartándonos y apartándonos, diciendo: la vida que estás viviendo no está bien. La vida que estás viviendo te está condenando. Estás en rumbo a un mundo de juicio eterno. Y nosotros no creímos necesariamente todos en el momento en que el Evangelio nos fue predicado por primera vez. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, yo me incluyo, entendí el Evangelio como 3 o 4 meses después de exponerme de manera continua al Evangelio. Pero fui. Y muchos de nosotros tenemos que empezar por ahí. Hay que ir y hay que exponerse. Y me están hablando de Dios. Bueno, todavía no entiendo. Todavía no me convence. Y la conversión genuina ocurre mucho tiempo después de que Dios nos llama. Eso es lo que le pasó a Abraham. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Y Dios le dice la tercera promesa: engrandeceré tu nombre. Noten qué interesante. ¿Quién es el que engrandece nuestro nombre? Es Dios. ¿Y por qué se ve engrandecido nuestro nombre? En función de nuestra relación con Dios. Como te he bendecido, ahora te puedes relacionar conmigo y voy a engrandecer tu nombre. ¿Okay? ¿Cuántos de nosotros hoy andamos buscando nosotros mismos engrandecer nuestros propios nombres? Ser reconocidos, ser relevantes, ser influencers, ser modelos. ¿De qué? ¿Cuál es el reconocimiento que andamos buscando en el mundo? Si el único reconocimiento que vale es el reconocimiento que recibimos de Dios, y ese reconocimiento viene en función de nuestra unión con Él. Vean que Abraham es considerado padre de la fe. A ese punto engrandeció Dios el nombre de Abraham. Hoy lo seguimos considerando padre de la fe. Y usted va y usted estudia el Nuevo Testamento y usted pregunta: ¿cuál es el personaje posiblemente más significativo para la fe actual nuestra que no sea Cristo? Y el segundo en la línea es Abraham. Hay capítulos sobre Abraham en Gálatas, capítulos sobre Abraham en Romanos, una exposición de Abraham en Hebreos. Dios engrandeció su nombre, pero es solo en unión con Él. Y aquí hay algo que es importantísimo reconocer. Es que si realmente nosotros nos encontramos en una condición caída que nos imposibilita agradar al Señor, quiere decir que todo lo que sale de mí es pecado. De alguna u otra manera está impregnado de pecado. Pero si Dios enaltece nuestro nombre, ese es el resultado de su obra en nosotros. Es el resultado de que Él vino a buscarnos en nuestro paganismo. Es el resultado de que Él vino a buscarnos en nuestra rebelión. Es el resultado de que Él nos dio la gracia salvadora. Es el resultado de que Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Es el resultado de que su Espíritu Santo ha cambiado nuestro carácter. Es el resultado de que su Espíritu Santo nos ha dado dones espirituales. Es el resultado de que el Espíritu Santo ha puesto temor de Dios en nosotros. De tal manera que podemos decir lo que Pablo dijo en Corintios: todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Y si Dios te lo ha dado, ¿de qué te jactas? De tal manera que el engrandecimiento de nuestro nombre, lo único que nos puede llevar a decir es: si algo bueno se reconoce en nosotros, es porque ha sido obra de Dios. Porque nada bueno podría salir de una persona como yo, a menos de que Dios intervenga en mi vida. Si hay algún mérito,
si hay algún valor, si hay algo de reconocimiento en nuestra vida, es únicamente porque ha habido una intervención divina, salvadora y gloriosa en nuestra vida. Nadie se puede jactar. Él es el que lo inicia, Él lo lleva a cabo y Él lo perfecciona, y la gloria debe de ser exclusivamente y únicamente para Dios. Así es como se vive la vida cristiana, en un reconocimiento continuo de que todo lo que soy yo hoy, lo que seré mañana y lo que llegaré a ser es un resultado de que Dios intervino en mi vida y restauró mi condición y me unió a Él y me ha dado una esperanza firme a pesar de yo haberlo desafiado y a pesar de yo haberme rebelado contra Él. Qué glorioso es el Evangelio de Jesucristo. Pero aquí hay una cuarta promesa y Dios le dice, versículo 2, serás de bendición. Esta es la cuarta promesa. Ahora, eso es como un resultado lógico de lo anterior. Si nosotros entendemos que la bendición para Abraham tiene que estar ligada a la redención, porque él necesita ser redimido, de lo contrario no habría bendición, no se podría llamar bendición. ¿Qué significa que él será de bendición? Esta bendición para otros también tiene que estar ligada a la redención, desde luego. Y aquí hay una clave para todos nosotros, y aquí empezamos a involucrarnos nosotros. Todos nosotros hemos sido salvados por la gracia, por la fe y por Cristo. Ese es el Evangelio, ha sido así desde la eternidad. Desde la caída. Es el plan de Dios desde la eternidad, pero ha sido puesto en funcionamiento desde la caída. Y hay una frase que se ha vuelto ahí como un poco famosilla, un poco cliché entre los cristianillos, y es bendecido para bendecir. Yo soy bendecido para bendecir. Ahora, es una verdad bíblica, pero muchas veces el cristiano no entiende lo que es ser bendecido para bendecir. Porque si yo no entiendo de qué manera he sido bendecido, yo no puedo bendecir. ¿Me explico? Yo necesito comprender de qué manera he sido bendecido yo para entonces poder llevar esta bendición a los demás. Y la bendición es que hemos sido salvados por medio del Evangelio de Jesucristo, de tal manera que la única forma de bendecir a los demás es llevándoles a ellos el Evangelio de Jesucristo. Y ese es un propósito de vida que adquirimos en el momento en que fuimos regenerados, en que fuimos justificados y en que nos aliamos a Dios. No hay otro propósito de vida, otra de las verdades que no tienen punto medio. O cumplís el propósito de vida que Dios te ha dado al haber nacido de nuevo, o no lo cumplís. Y si no lo estás cumpliendo, una de dos: o estás en una profunda rebelión contra el Señor, o seguramente no sos un genuino creyente. Así son los parámetros del Señor. Si la bendición es la redención para Abraham, y Dios le está diciendo, serás de bendición, Abraham tendría que convertirse entonces en el primer predicador del Evangelio de Jesucristo. Nuestra redención que hoy disfrutamos hoy tiene un propósito misional divino. Nosotros no definimos el propósito de nuestra vida, Dios lo define. Y solo hay dos realidades: obediencia o desobediencia. No hay punto medio. Y eso nos lleva al versículo 3. Vean la secuencia: te he salvado para que lleves el Evangelio a otros. ¿Okay? A partir de la respuesta de ellos al Evangelio, van a pasar otras dos cosas. Esto lleva al punto 3, y el punto 3 es que Dios ofrece al mundo la misma redención que le ofreció a Abraham. Vean lo que dice el versículo 3.
Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vas a salir a predicar el evangelio y va a haber dos resultados. Unos van a creer, otros no. ¿Okay? Bendeciré a los que te bendigan. Básicamente implica recibirán la misma bendición que tú has recibido todos los que crean en el evangelio que vas a predicar. Por el contrario, maldeciré a los que te maldigan es maldeciré o caerán bajo juicio divino todos los que rechacen el evangelio de Jesucristo que te mando a predicar. Y desde Génesis 12 está esta realidad de que Cristo es predicado como el Mesías que ha de venir. Y en Apocalipsis se nos describe el Mesías que ya vino. Entonces la salvación siempre ha sido en Cristo por la fe y por gracia, desde que se predicó que iba a venir hasta que se predicó que ya vino, y todos nos unimos, todos convergemos en la cruz. Esa es la idea que nos está diciendo. Vean lo que dice Juan 3, 17, 18. Lo mismo que que Génesis 12 nos predica de que el que crea se salvará y el que no crea no se salvará, lo dice Juan capítulo 3 versículos 16 y 17, uno que se sabe todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Lo mismo que le está diciendo Dios a Abraham en Génesis capítulo 12. Vean lo que dice Lucas 10, 16, otro pasaje que nos habla de la misma realidad. Lucas 10, 16. Porque vean lo que pasa. En Génesis 12, Dios le está diciendo a Abraham, tenés que ir a predicar. Algunos van a creer, otros no. Los que crean recibirán la misma bendición que has recibido. Los que no crean, quedarán bajo el castigo divino. Después viene Jesús. Y en palabras de Jesús nos dice, el que crea en mí se salvará, el que no crea en mí no se salvará. Y después Jesús le da instrucciones a sus discípulos. Y les dice, el que a ustedes escucha, me escucha a mí. Y el que a ustedes rechaza, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Eso es una forma de decirles, ustedes tienen que ir a predicar el evangelio. De hecho, en el contexto de Lucas 10, Jesús está mandando a sus discípulos a predicar el evangelio y les está diciendo, el que los escuche recibirá la bendición que ustedes están predicando, el que no los escuche no. Siempre, desde el Antiguo Testamento hasta Cristo y el Nuevo Testamento, repito, la bendición ha sido por fe, por gracia y solamente por Jesús. Entonces Dios llama a predicar a Abraham en función de que las personas a las que le predique reciban la salvación que él mismo ha recibido. Y uno podría decir, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde debe llegar esto? Dios nos dice, en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. En ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Y la secuencia es esta. Abraham, te he salvado, no para que te dediques a partir de tu salvación a tus propios propósitos. No, ya dejaste la lealtad que tenías antes en otro lugar. Has venido, has recibido la salvación, la estás disfrutando, te estás gozando, tenés una esperanza firme y segura, ok, pero eso incluye un propósito nuevo para tu vida. Vida nuevo, propósito nuevo. Tienes que salir a predicar el evangelio. Ahora, cuando dice que Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra, ¿puede Abraham salir a bendecir a todas las familias de la tierra? ¿Puede Abraham bendecir a todas las familias de la tierra? Primero, no, porque es mortal.
Segundo, no, porque no es omnipresente. Lo que Dios está implícitamente comunicando es: Abraham, tienes que enseñarle a los que reciban tu bendición que tienen un propósito nuevo y divino en su vida. Y el propósito es ir a predicar el evangelio. Y los que prediquen tienen que ir a predicar lo mismo. Y así sucesivamente hasta que el evangelio llegue a los confines de la tierra. Y el propósito misional y divino viene de la mano con la salvación que has recibido. Es un solo paquete en dos direcciones: la gloriosa salvación que hemos recibido y el glorioso privilegio de anunciar la salvación que hemos recibido. No se pueden separar. El mundo de la iglesia cristiana evangélica en el siglo anterior lo ha separado, y en el siglo presente lo sigue separando. Pero familia, nosotros tenemos que entender que la voluntad, por eso estamos estudiando teología bíblica, eso es riquísimo, es entender qué es lo que Dios ha revelado, cuál es el plan de Dios desde la eternidad, que se ha puesto en ejecución desde la caída, que se consuma con Cristo y tendrá su consumación final cuando Cristo regrese por la iglesia. Es la salvación de los perdidos para la gloria de su nombre. Y si estás en Cristo, esta es tu comisión divina. No tenés quite. No tenés quite. Te involucra, te exige, te demanda y requiere un cambio de lealtad. Porque si ahora estás en Dios, te debes a Él. Y si te debes a Él, tenés que vivir por lo que Él vive. Y Él vive para salvar a los pecadores y llevarlos a su gloria para la gloria de su nombre. Vean lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 8. Es un versículo impresionante. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, como diciendo: Abraham, contigo inicio. Pero tienes que saber, Abraham, que no termina en vos. Inicio con vos, pero mi deseo es llegar hasta los confines de la tierra. Te voy a usar, pero para llegar a los confines de la tierra, tengo que usar a todos los que lleguen a recibir la bendición que te he predicado a ti primeramente. Y no solo eso. Gálatas 3:16, ahí mismo, un poquito más adelante. ¿Cómo sabemos que es en Cristo? La bendición que se le dio a Abraham, ¿cómo sabemos que Cristo está relacionado con esa bendición? Vean el versículo 16. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, y a tu descendencia, es decir, Cristo. En la revelación del Espíritu Santo, no lo había revelado previamente, pero cuando Pablo está siendo inspirado por el Espíritu Santo lleva a Pablo a decir que lo que pasó en Génesis y la promesa que se le dio a Abraham es posible recibirla porque esa promesa es en Cristo y no fuera de Cristo. Esto es glorioso, familia. La exclusividad de la salvación del pecador por fe, por gracia y por Cristo han sido predicadas desde Génesis capítulo 12 hasta la fecha y serán siendo predicadas hasta que Cristo regrese. Y el privilegio de hacerlo es nuestro. Veámoslo como un privilegio, no como una responsabilidad, aunque sí es una responsabilidad.
Cuando yo veo mi vida a nivel personal y yo digo, ¿de qué me salvó el Señor? Lo que yo esperaba y al costo al que me salvó su Hijo Jesucristo, yo no solo lo veo como la gracia salvadora, sino también qué gracia Dios me ha concedido de no solo ser salvo, sino poder anunciarle. Qué privilegio inmerecido poder anunciarle. Y dice, hasta los confines de la tierra. Recibir a Cristo y recibir su redención tiene como resultado recibir su comisión divina. No hay quite, familia. Y eso se hace de dos maneras, a nivel local y a nivel global. Cada uno de nosotros tiene una comisión divina de generar un impacto a nivel local y a nivel global. Y voy a decir cómo se ve esto en el día a día y cómo debemos de estar involucrados nosotros en el día a día. En el día a día, ¿a quién estás de manera continua predicándole el Evangelio y trayéndolo a Cristo? Una persona, al menos una persona, familia. Porque si no estás de manera intencional predicándole el Evangelio y trayéndole una persona al Señor, no estás siendo de bendición. Y entonces estás en desobediencia. Y les voy a decir, muchas veces no ponemos peso en esto. Pero si yo creo, porque lo creo, porque si no lo hago es lo que creo, es lo que me domina, ¿ok? Si yo no le estoy predicando el Evangelio a alguien, yo le estoy restando poder al Evangelio. En última instancia, lo que yo estoy diciendo es, Señor Jesucristo, moriste en la cruz, gracias por tu salvación, pero yo no creo que tu muerte tenga tanto valor para que yo tenga que ir a predicárselo a otros. Y familia, si lo pensamos, yo creo que ninguno de nosotros quisiera estar en esa posición. Yo hoy te pregunto, ¿tenés al menos una persona a las que intencionalmente le estás llevando el Evangelio de Jesucristo y le estás llevando a la luz de la palabra y le estás presentando su condición y llamándolo a arrepentimiento para que reciba la bendición que has recibido? Una persona. De lo contrario, familia, estamos remando en direcciones distintas a la que Dios está remando. Y su iglesia no puede remar en una dirección distinta a la de su Señor y Salvador. ¿Tiene sentido? Pero también no se limita al ámbito local y a nuestro contexto inmediato. Si la voluntad de nuestro Señor y Salvador, que es el Señor y cabeza de la iglesia, es llevar el Evangelio hasta los confines del mundo, ¿de qué manera estás activamente involucrado con el apoyo a un obrero en el campo? Y voy a ser bien claro. Todos oran. A veces en las agencias misioneras, yo estoy en contra de eso, se lo digo con toda honestidad. Se han establecido como equipos. No estoy diciendo que los equipos son malos, entiéndase bien. Pero se ha establecido un equipo de oración. Como diciendo, unos envían, otros oran, otros van. No, familia. Todos oran. Los que envían y los que van oran. El rol en términos de misiones globales no es orar. Eso no te asigna un rol. Esa es tu responsabilidad. O envías o vas. Esos son los dos roles vitales para que el Evangelio llegue hasta los confines de la tierra. Y el envío, familia, requiere sacrificio económico. Estoy hablando explícitamente en términos de dar dinero para poder colocar el obrero allá, para que el obrero predique el Evangelio de Jesucristo. Y la pregunta que yo les hago es, ¿estás dando
actualmente con generosidad y sacrificio para algún obrero en el campo hoy? De lo contrario, familia, estamos remando en una dirección distinta a la de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es mucho lo que hay en juego. Es la bendición que vino por medio de Cristo. Es el testimonio público del glorioso Evangelio de Jesucristo y el poder que hay en la cruz para restaurar la condición en que el ser humano se encuentra. Y la gloria de Dios, que ya por sí misma es suficiente razón para mover nuestro ser desde nuestras entrañas. Familia, la teología bíblica trae a la luz cuál es la voluntad de Dios y su iglesia debe vivir en la voluntad de Dios. Como les decía, lo peor que nos puede pasar es remar en diferentes direcciones, pero hay algo peor, es que como iglesia que llamamos a Cristo nuestro Señor, rememos en una dirección diferente a la que Él está remando. Él nos salvó y con la salvación viene un propósito misional. Todo creyente tiene un propósito misional divino, tanto en el ámbito local como en el ámbito global. ¿Okay? Y esto va a preparar el camino para algo que nosotros estamos planeando como iglesia. Entonces, vamos a seguir predicando sobre teología bíblica y vamos a concluir con cómo esto nos va a impactar de manera inmediata a nosotros. ¿Okay? La iglesia tiene un plan, pero necesitamos remar en una sola dirección. Y aquí es donde yo a veces tengo mis diferencias con las agencias misioneras, no solo en el término de que crean un equipo de oración y los otros no oran, no. El punto es como que muchas veces se quiere movilizar a la iglesia a partir de actividades. Y se organizan actividades como si las actividades tuvieran la capacidad de transformar el corazón. No son las actividades las que nos va a llevar a vivir en obediencia. Es la misma palabra de Dios que penetra hasta lo más profundo del corazón, hasta el alma, y nos dice si estamos siendo obedientes o no. La palabra de Dios transforma, las actividades no. Y aunque vamos a tener un mes de misiones, no va a ser un mes de misiones. Estamos más bien extendiéndolo en 2 meses de teología bíblica, porque es la doctrina la que nos va a llevar a actuar en obediencia al Señor. Las actividades son buenas, informan, pero las actividades gestionan emociones. La doctrina gestiona el cambio en nuestra comprensión de quién es Dios y de su voluntad. Y entonces nos lleva a actuar emocionados, porque sabemos que entre los perdidos hay gente que Dios eligió desde antes de la fundación del mundo y que cuando llegue el Evangelio y sea predicado va a haber gente que va a creer. No por la capacidad con la que nosotros podemos predicar el Evangelio, sino porque Dios definió amar y relacionarse con personas de todas las etnias del mundo. No requiere nuestra efectividad, porque el poder para salvar no descansa en nuestra efectividad, sino en la fidelidad a lo que Dios ha prometido. Y por eso hacemos misiones, tanto locales como globales. Así que en las próximas semanas vamos a estar estudiando cómo sigue definiéndose con mayor claridad este tema de la redención a lo largo de la Escritura, y vamos a estudiar Isaías capítulo 53. Por si lo quieren leer y traerlo leído, vamos a estudiar Isaías 53. Voy a concluir con una oración. Señor Jesús, te damos gracias
por darnos este tiempo para exponernos a tu palabra. Y te damos gracias por no solo el privilegio de la salvación, sino también el privilegio misional que nos has dado como parte de nuestra salvación. Gracias porque decidiste predicarle el Evangelio a Abraham. Y porque Abraham creyó y le fue contado por justicia y predicó el Evangelio. Y hoy, en el año 2024, el Evangelio lo celebramos en Costa Rica, en nuestras propias vidas. Pero hay personas a nuestro alrededor, Señor, que no saben nada de Cristo, que están rebeldes contra ti, que están en una condición caída y siendo merecedores de la ira divina. Señor, que tu misión nos lleve a predicar el Evangelio, al menos una persona, Señor. A algunos les permitirás predicarle a más y a otros a muchos más. Pero tu iglesia quiere remar en una misma dirección, en la dirección que tú has establecido, bajo el propósito que tú le has dado. Y queremos, Señor, ser una iglesia que predica el Evangelio a los que tiene a la par. Ayúdanos, Señor, a por lo menos tener una persona a la que estemos predicando y discipulando, Señor. Es la única forma de ser obediente a la comisión divina que nos has dado. Pero también nos has dado una comisión global, igual divina, pero un espectro global, Señor. Y te pido, Padre, que nos ayudes a ajustar principalmente nuestra doctrina para que después se ajuste nuestro bolsillo, Señor. Porque, Señor, a mí me duele. Y yo espero que a todos nos duela. Pero tu corrección es amorosa, Señor. Gracias por corregirnos. No es un regaño, es una corrección amorosa de tu parte. Y no es Juanjo el que lo está diciendo, es tu palabra que nos llama a exponer nuestro corazón, a reconocer lo que hay en nuestra vida y saber si nuestra lealtad está dirigida a ti o no, específicamente en la forma en la que administramos nuestros dineros, Señor. Señor, hemos pecado contra ti, Señor. Un pecado que pocas veces se confiesa es el pecado de no administrar bien tus recursos, Señor. Porque no basta con darle a la iglesia lo que la iglesia necesita, Señor. El Evangelio de Jesucristo es mucho más glorioso para limitarnos solo a lo que damos a nuestra iglesia local, Señor. Señor, llévanos a una convicción de cuál es la voluntad tuya revelada en las Escrituras, para que esa convicción sea trasladada a la forma en la que nosotros administramos y que todos, Padre, todos, en la medida en la que tú pongas ser sacrificiales y generosos en nuestro corazón, podamos dar para que tu iglesia pueda tener un impacto global. No permitas que seamos desobedientes ni a nivel local ni a nivel global. No permitas que restemos valor al glorioso Evangelio de Jesucristo y al sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz. Que el derramamiento de su sangre y la entrega de su vida en nuestro favor sean el combustible, el motor y la herramienta para que nosotros, Señor, nos entreguemos en vida y nos entreguemos económicamente al avance de tu reino, Señor. Gracias por confrontarnos amorosamente, Señor. Gracias porque igual sería justo que nos castigaras y nos disciplinaras profundamente porque hemos remado en una dirección distinta a la que tú estás remando, llamándonos tu iglesia. Porque hemos utilizado nuestros dineros para propósitos que carecen
de sentido eterno y que no están alineados con el propósito divino misional que tú nos has dado. Pero hoy, Señor, en tu gracia y en tu amor, nos estás concediendo exponernos a tu palabra para que haya una transformación de nuestros corazones, de nuestros afectos y de nuestras motivaciones y de nuestro propósito. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos. No lo definimos nosotros, ya tú lo definiste en la Escritura. Una iglesia con una comisión divina y que busca ser obediente en todas las formas posibles a ello. Te damos las gracias y te pedimos que podamos ser sensibles a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.